Tenemos una entrevista que todos los misioneros deberíamos saber porque alguna vez pasamos por allí o seguramente estaremos pasando. Está de aniversario, invitamos hoy a que venga para conversar y hacerle unas preguntas que nos interesan mucho conocer. Roberto Andrés Boratti, socio gerente del Sanatorio Boratti. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y Bienvenido. saludo a toda su audiencia. Quisiéramos saber, doctor, si puede comentarnos un poco, ¿cómo ha sido la fundación del Sanatorio Boratti? Bueno, el Sanatorio Boratti funciona sobre la avenida Mitre desde el año 1960. Justamente el 1 de mayo, mi padre, que era muy trabajador, decidió inaugurar el sanatorio el 1 de mayo. En realidad el sanatorio se empezó a construir varios años antes, y mi padre tenía otra clínica que se llamaba Clínica del Rosario, que era básicamente una maternidad, como las antiguas maternidades, que estaba en calle Córdoba y Junín, donde es el estacionamiento de un conocido supermercado, ¿no es cierto? Ahí era el sanatorio Clínica Rosario. Bueno, él juntó dinero y hizo la construcción del sanatorio, y bueno, era un sanatorio que en sus comienzos tenía aproximadamente 18 camas. Y un quirófano, una sala de parto y bueno, eso era todo, ¿no? Y algunos consultorios, 2 consultorios. Eso era el Sanatorio Boratti en sus comienzos. Y cuando a mi padre le decían cómo vas a hacer el sanatorio tan a las afueras de Posada, no va a ir nadie, y resulta ahora estamos prácticamente en el centro, ¿no? Y era un lugar donde yo tengo recuerdos de cuando fuimos ahí a vivir. La avenida Mitre era de tierra y cuando llovía se formaban los famosos pocitos con barro y agua colorada, ¿no? Y cuando pasaban los colectivos, los camiones salpicaban el agua, así que estamos ahí desde hace mucho tiempo, antes que la avenida Mitre. Ninguna de las calles de ahí estaba asfaltada, la única calle de Posada que estaba asfaltada era la calle Colón, así que bueno, esa es la época en que empezó el sanatorio. Era una época que ocurrieron algunas anécdotas interesantes que mi padre me contaba. Por ejemplo, él pidió un crédito para hacer el sanatorio. No sé qué banco era porque no me acuerdo. Debía ser uno de los bancos de Fomento en ese momento. Y fue a hablar con el gerente y le dijo, ¿y cuánto quiere? No sé, una cosa así como, supónganse, 1 millón de pesos. Y le dijo, no, pero 1 millón de pesos es muy poco, pedí el doble, pedí 2 millones de pesos, porque si no... Y le dieron los 2 millones de pesos, así que cómo era esa época la Argentina con los créditos, ¿no? Y eso le ayudó muchísimo a poder se arriesgó, empezar, se jugó y... claro, a empezar a fundar el sanatorio, ¿no? Y si bien ese sanatorio Boratti era conocido con otro nombre, como el Sanatorio de la Terminal. Claro, claro, porque estábamos ahí, la referencia importante era la terminal de ómnibus y prácticamente no había más nada y eran todos lotes baldíos alrededor, ¿no? Y bueno, después se fue creciendo, el sanatorio en un primer crecimiento hizo nuevas habitaciones de internación que sumaron 20 camas, después se incorporaron un grupo de cardiólogos con el Instituto de Cardiología, después se incorporó la terapia intensiva de adultos, la unidad coronaria, el servicio de hemodinamia, la cirugía cardíaca. Y después, en los últimos años, del año 2006 en adelante, hicimos el edificio más grande del sanatorio, ¿no? que el que está sobre San Luis actualmente. Doctor, Sí. Volviendo a la fundación, cuando se fundó, vamos a remontarnos un poquito al fundador del Sanatorio Boratti. ¿Cómo le surgió, no sé si su padre le transmitió, cómo surgió la idea de empezar a montar, a creer en un sueño y poder llevarlo adelante? ¿Qué nos puede contar de ese recuerdo que pueda tener con respecto a eso? Bueno, mi padre, el doctor Alberto Andrés Boratti, era una persona muy constante, de mucha perseverancia, de mucho trabajo, una persona que valoraba mucho el esfuerzo para conseguir los objetivos, el mérito, es decir, esforzarse, mejorar. Y bueno, él siempre quiso tener un sanatorio y
hizo eso, ¿no? Cumplió su sueño. Yo creo que sí, pero después cuando ya él tenía 90 años, que seguía estando en el sanatorio, estaba muy contento y muy orgulloso y muy satisfecho por lo que había crecido el sanatorio, ¿no? Se sentía realmente, bueno, un pequeño orgullo, ¿no? Aunque él siempre hizo una apuesta personal muy importante para combatir digamos, la vanidad y la prepotencia en las personas, así que él logró después, en su última etapa de su vida, vivir muy tranquilo y liberarse de un montón de cosas, ¿no? Podemos decir que él, que estudió en Córdoba, ¿es así? No, él estudió en Rosario. En Rosario, perdón. Trajo ese sueño, quizás vio en otra ciudad un sanatorio y trajo y sembró ese sueño aquí, ¿puede ser? Claro, por supuesto, sí. En esa época había 2 o 3 sanatorios más en Posadas, que eran los sanatorios de Nosiglia, Posadas, y otros sanatorios no había. Así que fueron los comienzos. Yo creo que él en realidad trabajó mucho en su época de estudiante también, ¿no? Él escribía taquigrafía, que ahora ya no se usa más, por supuesto. La taquigrafía es una forma de escribir a mano, que permite hacer resúmenes muy rápido. Y él iba a las clases de los profesores y hacía apuntes. Él hizo más de 34 apuntes en la universidad. Él los escribía. Y cuando vino a Posadas vendió el derecho a los apuntes, así que él vino con cierto dinero acá ya. ¿No? Emprendedor de alma. Sí, la verdad que sí, de mucho trabajo, porque era un trabajo muy grande hacer los apuntes. Funcionaron durante mucho tiempo los apuntes, porque él tenía la clase del profesor tal cual la había dado en su momento y hacía consultas de los libros sobre esa materia más actualizado y ponía lo que decía el libro y lo que decía el profesor. Entonces era una cosa para su época, era muy actualizado, claro, y bueno, y entonces a él le permitió pagarse todos los estudios, porque él no tuvo la suerte como tuve yo o tuvieron otras personas de que la familia le pague los estudios, ¿no? Él se autopagó los estudios. Así que siempre fue una persona, y así como característica, mi padre siempre fue una persona muy optimista. Cuando uno iba a plantearle, mirá papá, todos los problemas que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Me decía, Roberto, esto ya lo pasamos, dice, ya lo vivimos. Siempre con un espíritu de ver muy optimista y un poco una mezcla de ingenuidad también, ¿no? Porque cuando uno es muy optimista hacia el futuro, en cierta medida también tiene que ser un poco ingenuo, ¿no? Porque así no se amarga tanto, ¿no? Así Doctor, que esas fueron las características de mi padre. La familia Boratti, sí, conocida acá en nuestra ciudad, en la provincia, es una familia de médicos. Exacto. Y mi pregunta es, los Boratti, ¿todos trabajan o han trabajado, pasaron por el sanatorio? Y varios sí, porque en realidad nosotros somos, mi padre son 5 hermanos, de ellos 4 son médicos. Uno que se quedó a vivir en Rosario, otro que estaba en el norte de Santa Fe, en una ciudad que se llama Gobernador Crespo, y acá vinieron 2 Boratti, Luis Américo Boratti y mi padre, Alberto Andrés. Los 2 trabajaban juntos, empezaron a hacer el sanatorio juntos, después se separaron y quedó solo mi padre. El hijo de Luis es Carlos Boratti, que trabaja de traumatólogo. Y de nuestra familia, que somos 6 hermanos, somos 3 médicos. Mi hermana, que es anatomopatóloga, que trabajó mucho tiempo acá y después se fue a vivir a Buenos Aires. Mi hermano, que es traumatólogo, y yo, que trabajé como ginecólogo, ¿no? Y después el hijo de Alberto, de mi hermano traumatólogo, también es médico, que se llama Alberto Andrés Boratti, tiene el mismo nombre que el abuelo. Trabaja, que hace diagnóstico por imagen. Así que vamos yendo. Yo tengo 3 hijos médicos, así que... Ah, bueno. Sí, la verdad que sí. 2 digamos. están en Buenos Aires y mi hijo que después posiblemente venga a trabar acá, ¿no? Que ahora está haciendo una residencia. Claro. Así que sí, es una familia de ¿Qué muchos especialidad médicos. tienen sus hijos? Tengo una hija que hace
clínica médica, la otra es cardióloga, y mi hijo que está haciendo la residencia de diagnóstico por imágenes. Qué bueno. Así que bueno, Felicitaciones. gracias. Realmente siguiendo todo una tradición familiar Una en la tradición medicina, familiar, ¿no? que por ahí uno tiene por el miedo de obligarlos o que uno se haya obligado a los hijos a seguir determinadas cosas. Espero que yo no los haya obligado a mis hijos, porque siempre dicen que uno por ahí mete la pata, ¿no? La influencia. La influencia que... Hoy hablamos, doctor, con respecto a los inicios, ¿no? Sí. Esto me parece muy interesante poder observar porque no siempre uno se larga y ya tiene el éxito rotundo, ¿no? Porque vemos a lo largo de los años, creo que no dijimos que está cumpliendo 62 años el sanatorio. Comenzó su padre primero con una unidad que estaba en Córdoba y Junín. Después se trasladaron a las afueras de la ciudad, que es el muy reconocido Sanatorio Boratti actualmente, y se fueron extendiendo. Coménteme un poquito de esa extensión, porque primero fueron sobre San Luis, ¿no es cierto?, donde agregaron una serie de servicios, pero después también están colocados sobre Santiago del Estero, tienen también otra unidad, que creo que es la de cardiología. Coménteme un poquito qué han visto para seguir extendiéndose de esa manera, ¿no? Bueno, básicamente son las necesidades que uno ve en la comunidad, ¿no? Si todos los servicios médicos, cualquier servicio está relacionado con las necesidades de la comunidad. Nosotros nos vemos, nuestro objetivo es tratar de dar una respuesta a la comunidad, todo centrado en el paciente y la familia. Si nosotros vemos que tenemos una necesidad que no podemos dar algún servicio, tratamos de agregarlo, ¿no? El sanatorio en su comienzo, cuando era un sanatorio de 30, 40 camas, después lo que necesitábamos era tener una terapia intensiva para poder hacer cirugías más importantes, para atender pacientes de riesgo. Entonces se incorporó la terapia intensiva. Y digamos, el sanatorio el servicio de salud tiene dos núcleos centrales. Uno es la enfermería y otro el grupo de médicos. Esos son los grupos centrales. Y todo el resto de los grupos trabajan como apoyo de esos. Entonces, para que un sanatorio crezca hay que incorporar médicos. Se incorporaron cardiólogos que atendían a los pacientes con afecciones cardíacas. Y bueno, después teníamos dificultades porque no teníamos capacidad para las camas. Entonces se hicieron pisos de internación. El sanatorio siempre se caracterizó por un servicio de pediatría importante, sobre todo la neonatología siempre fue muy grande, que funcionó muy bien. Tenemos un equipo de médicos muy destacado en la neonatología y la neonatología nos quedó muy chica, por ejemplo, y había una dificultad de trabajo por los espacios físicos y a veces teníamos que rechazar pacientes porque no teníamos capacidad operativa. Bueno, entonces se diseñó y se hizo una neonatología, por ejemplo, la neonatología que tiene el sanatorio ahora es una cosa muy importante, tiene 34 puestos, bueno, realmente es una neonatología que es un poco medio única en la zona, y así se fue dando todo, ¿no? Lo mismo que la terapia intensiva nueva, que es una terapia intensiva toda boxeada, individual, digamos, para que la gente esté aislada. No como las tradicionales terapias intensivas donde la gente estaba separada por tabiques. Las habitaciones también, porque uno cuando está, la persona que llega al sanatorio, la persona y la familia, es una persona que no está en su situación normal, ¿no es cierto? Es una persona que está con alguna dificultad, porque si no, no va al sanatorio, está disminuida, tiene algún problema de salud importante. Y está como un poco a la defensiva porque el sanatorio es un poco invasivo con la privacidad de la persona. Entonces es importante todo el ambiente, ¿no? Tener una buena habitación, tener un buen apoyo de enfermería. Entonces, bueno, eso lo fuimos viendo y haciendo, ¿no? De a poco. También los quirófanos, el sanatorio tiene unos quirófanos muy bien instalados, con un funcionamiento desde el punto de vista de los espacios, muy bien estudiados. Bueno, y eso hace que las cosas funcionen mejor, ¿no? Y que los médicos estén más
más contenidos en su trabajo. Y bueno, y así se fueron dando las cosas y se van haciendo cosas. Y ahora, por supuesto, ya está totalmente concluido la evolución de esa ampliación. Y ahora estamos encarando otra ampliación sobre calle San Luis y Santiago del Estero, ¿no? Que estamos viendo porque básicamente hacer más habitaciones y mejorar algún tipo de internación que la tenemos un poco deficitaria en la estructura actual, ¿no? Vemos también que son uno de los pocos sanatorios que tienen elementos de alta complejidad para hacer TAC, para hacer resonancia. También vimos como uno de los primeros, si no el primer sanatorio que trajo las camas estas eléctricas nuevas. Exacto, me acuerdo exacto. Que habían hecho el lanzamiento. O sea, siempre están apostando a lo nuevo, ¿no? Para la comunidad, de acuerdo a las necesidades. Siempre innovando, claro, y de acuerdo a la demanda, como dijo usted, ¿no? Hay una inversión muy grande porque el sanatorio tiene una reinversión permanente, hay poco retiro de dinero, entonces todo el dinero se va reinvirtiendo. El sanatorio tiene 2 salas de hemodinamia, por ejemplo, hay 2 tomógrafos, un resonador que es uno de los mejores que hay acá. Es decir, no sé, por ejemplo, ahora incorporamos un microscopio quirúrgico para mejorar las cirugías neurológicas, y también va a permitir hacer cirugías oftalmológicas que no teníamos. O sea que estamos permanentemente tratando de incorporar tecnología buena. Si no, por ejemplo, no sé, los quirófanos tienen mesa de anestesia, son todas Drag, una marca que es alemana, que es lo mejor. Entonces, estamos tratando de tener siempre dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Porque tampoco tenemos limitaciones económicas, pero se trata de dar siempre el mejor servicio, ¿no? Todo centrado en el paciente. Nosotros como organización siempre insistimos mucho en que tenemos que ser agentes del paciente, tenemos que representar los intereses del paciente. Cuando dejamos de representar los intereses del paciente no cumplimos con nuestra función. Y eso tratamos de que toda la organización funcione de arriba abajo así, ¿no? Todo el mundo esté pendiente del paciente. Qué importante, la verdad. Si hablamos, hablando, ¿no?, de ser paciente con ese sentido, ¿cómo nos puede describir el área de recursos humanos? ¿Qué significado le dan? ¿Qué atención le dan? El sector de recursos humanos del sanatorio. Del sanatorio, exactamente. Nosotros tenemos el sector de recursos humanos en el cual, bueno, tenemos toda la información sobre las enfermeras, los médicos, todo el personal, y tratamos de siempre hacemos una selección de personal en base básicamente a esos objetivos, ¿no? Y evaluamos a la gente porque generalmente la gente se adapta a la organización o no se adapta. Esa adaptación tarda 1, 2 o 3 años, ¿no? Así que siempre estamos valorando el personal, estamos tratando de que se forme, de que tenga información, de que esté... Primero, digamos, el sanatorio como uno de los principios básicos que tiene es el respeto integral a la persona que trabaja dentro del sanatorio, y todo el mundo que trabaja dentro del sanatorio sabe que somos todos iguales desde el punto de vista de nuestros derechos y obligaciones, y el respeto mutuo es básico, no se permite ningún tipo de acoso ni de ningún tipo, o sea que eso la gerencia y toda la gente encargada está permanentemente controlando eso, y garantizamos, digamos, la igualdad y que haya un respeto total por la persona que trabaja dentro del sanatorio. Por supuesto, cada uno tiene su incumbencia y su tarea, pero con esa condición, ¿no? Y eso yo creo que importa mucho porque mejora el ambiente, uno ya tiene problemas, digamos, afuera. El trabajo no es la vida de la persona. Claro. La vida de la persona es la familia, sus amigos, su barrio, su comunidad, no sé, eso es la vida de la persona, y tiene que trabajar para vivir,
Entonces el trabajo no tiene que ser otro lugar de conflicto, digamos, tiene que ser un lugar donde todos estemos tranquilos, donde todos estemos bien, donde todos nos respetemos, que si venimos con un problema afuera, ese problema no sea grave, sino que se trate de minimizar y bueno, entonces eso es muy importante para nosotros, o sea que tratamos de que esa cordialidad se mantenga dentro del ámbito del sanatorio. Claro, porque todo eso de lo que usted está diciendo influye a la hora de dar como objetivo, de dar el servicio al paciente. Exactamente, exactamente. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hablábamos hablabas recién de servicio. Sí. Hoy hablábamos de dar prioridad a las necesidades que se plantean dentro del sanatorio y en base a eso, de acuerdo a la necesidad que va planteando la comunidad, el sanatorio ha ido creciendo. Esas evaluaciones que ustedes hacen en cuanto a las necesidades de nuestra comunidad, ¿cómo se ha visto a partir de la pandemia, que ha sido algo que no teníamos previsto, pero que observamos que puede volver a repetirse en el mundo, están dadas las condiciones para que así sea? A partir de esto, con la importancia que tiene este centro de salud al que representa, ¿cómo ven esto ustedes, el panorama para dar el servicio si volviera a ocurrir? Sí, nosotros tuvimos que hacer ¿Cómo un lo cambio. pasaron también? No, tuvimos que hacer un cambio importante y todo el mundo se tuvo que adaptar a trabajar en forma distinta, es decir, trabajar con la antiparra, con el anteojo, con el barbijo, con el ¿cómo se llama?, el camisolín pesado. Es una forma de trabajo muy distinta. Al paciente que no se le podía hablar, había que hablarle una cosa, un cambio muy importante, muy drástico. Bueno, nosotros nos adaptamos bastante bien y hicimos un esfuerzo muy grande, se invirtió mucho dinero en todo el equipo de protección del personal y lo más difícil fue dividir el sector porque los sanatorios, los servicios de salud están adaptados para que haya un solo ingreso en la guardia, un solo ingreso en el consultorio y tuvimos que dividir entre los febriles y los no febriles. Y entonces ahí se armó un pequeño conflicto porque en un primer momento le pedimos a Salud Pública, al gobernador, que nos mandó en forma inmediata esos móviles que tenía, entonces ahí se hacía la consulta externa. Pero después eso era muy incómodo porque entonces tuvimos que adaptar todo un sector de abajo, al lado de la guardia, donde pusimos camas para hacer la preinternación de COVID y cambiar, digamos, teníamos ahí otros lugares, tuvimos que adaptar un consultorio médico, un sector de enfermería y hacer todo un ingreso distinto. Y bueno, yo creo que adentro del sanatorio también se dividió todo. ¿Sí? Nosotros habilitamos prácticamente casi 40 camas para internar COVID, exclusivamente COVID. Y bueno, pudimos dar respuesta y yo creo que estamos en condiciones de respuesta. Después posiblemente se necesite, que lo vamos a hacer ahora con la ampliación, alguna otra modificación para que el ingreso de los febriles sea más adecuada, porque actualmente no es muy adecuada porque no fue hecha para ese fin. Entonces nosotros tenemos la guardia que está totalmente diseñada con los consultorios, con la internación, todo, que depende funciona perfecto. Pero no tenemos lo mismo para los febriles. Entonces tenemos que armar una estructura similar para los febriles. El sanatorio internó 522 pacientes con COVID durante la pandemia. O sea que dimos una respuesta muy importante. Prácticamente fuimos el centro de salud privado que más internó, ¿no? Pero muy importante, se internaron muchos pacientes con COVID y era un compromiso nuestro, porque por un primer momento se discutió mucho eso. Nosotros hacíamos reuniones citadas por la vicegobernación que coordinaba todo esto, a ver si solo el sector público iba a internar COVID o si el sector privado también. En un primer momento se dijo que solo el sector público iba a internar COVID, después se cambió eso, bueno. Y yo creo que el sanatorio pudo dar una respuesta.
y con resultados satisfactorios, porque los pacientes tuvimos un porcentaje de resultados positivos similar a los otros centros, ¿no? Por supuesto que desgraciadamente varios pacientes fallecieron, desgraciadamente, pero dentro de todo los números cerraron, o sea que el resultado sanitario fue satisfactorio. Nosotros, digamos, nos sentimos muy contentos porque pudimos adaptarnos y dar esa respuesta. Hubiera sido muy malo que el sanatorio a un paciente que se está atendiendo permanentemente en el sanatorio le diga, no, ahora que tenés COVID tenés que irte al hospital, ¿viste? Eso no lo podíamos hacer, nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer. Así que, bueno, y ahora estamos preparados para lo que pueda venir. Los principales problemas que tiene el sanatorio son los problemas financieros y económicos, la inflación, adaptarse al aumento de los costos. Nos cuesta mucho al sector. Aparte son todo lo que sea medicina, tecnología, insumos, es realmente costoso. Ahora les cuento que llegó el momento del mensaje. Nos gustaría escuchar un mensaje que les quiera dar a estos profesionales médicos jóvenes que lo están escuchando, en base a su experiencia, a la trayectoria de su familia, que está cumpliendo el sanatorio 62 años. ¿Qué mensaje le puede brindar? ¿A los médicos jóvenes? A los médicos jóvenes. Bueno. que sigan estudiando, que se preocupen por su formación, que le dediquen tiempo a la formación. Bueno, que tengan la esperanza, que tengan un poco de optimismo hacia el futuro. Yo pienso que ahora la profesión médica no está pasando por su mejor momento. Tuvimos tiempos mejores. Pero creo que en una sociedad que tenga más recursos, porque ahora tenemos una sociedad muy pobre, creo que se le va a reconocer el trabajo al médico y que va a poder tener una retribución económica como se merece, ¿no? Así que lo importante del médico, creo que para un médico joven, es que tenga una buena formación y que no se olvide nunca de ser agente del paciente, es decir, que represente los intereses del paciente. Y eso por ahí es un poco difícil de hacerlo porque los médicos entran en su profesión y se sistematizan un poco y hacen cosas automáticas, y por ahí esa generalización hace que se pierda un poco el interés del paciente. Y creo que eso hace que su labor y cómo se va a sentir él por la tarea que realiza y sus resultados van a hacer que esté más conforme con lo que hace, ¿no?